¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo para el Museo Nacional de las Intervenciones. Esta es una colaboración de la Sociedad Recreacionista de México, la Ilustrísima Orden de San Patricio, para los festejos por el 175 aniversario de la batalla de Churubusco en la Guerra de Intervención. Hoy estamos aquí, como les decía, en las instalaciones del museo. Vamos a conversar un poco con el investigador, el doctor Faustino Aquino, y vamos a platicar acerca de todas estas situaciones que se dieron para llegar al punto de la batalla. ¿No? ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Doctor, la guerra de intervención empieza prácticamente en 1846, ya está aquí el ejército norteamericano y estamos previos a llegar hasta Churubusco. El ejército norteamericano ya está en Padierna y ahí tomamos a uno de los generales que tienen intervención con ellos, pero que por sus acciones da por resultado que el ejército norteamericano llega hasta acá. El general Valencia. ¿Qué nos puede contar el general Valencia? Bueno, el general Valencia era uno de los principales rivales de Santana, por una razón, porque el general Valencia estaba digamos que aliado con lo que era la parte radical del Partido Liberal, el ala radical del Partido Liberal. De hecho, esto que pasa en Padierna ya se sabía antes de que pasara. Todo el mundo sabía que Santana de alguna forma tenía que eliminar a Valencia. Incluso el ministro plenipotenciario, lo que sería el embajador británico, un mes antes le escribe a su gobierno diciéndole que la situación política en la capital es tal que Santana tenía que eliminar a Valencia de alguna manera. Claro. O sea que ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Sí, claro. Mucho antes. Digamos que se estaban librando dos guerras al mismo tiempo, la política y la militar. Sí, porque en el aspecto político los liberales radicales estaban empeñados en impedir que Santana llevara al ejército estadounidense hasta la capital de la República para obligar al Congreso a firmar la paz. Esa era la jugada de Santana. Okay. Estaba de acuerdo con el general Scott, incluso desde Puebla, cuando Scott está en Puebla, Santana le está diciendo que la única forma de llegar a la paz es obligar al Congreso mexicano a rendirse, a aceptar negociaciones de paz y aprobar el tratado de paz que se firmara. Incluso le dice a Scott, así que usted venga, amanece en la capital para aterrar a la ciudadanía y que la ciudadanía presione al Congreso. Y después, una semana después de eso, le dice, cuando Santana trata de conversar al Congreso de que esto es necesario, de que la paz es necesaria, le dice a Scott, no solo es necesario que se acerque a la capital, usted tiene que atacar. Claro. Tiene que atacar y tomar alguna de las defensas exteriores de la ciudad para aterrar a todo el mundo y que ya todo el mundo se rinda. Claro. Entonces los liberales radicales todo el mundo está consciente de esta situación. Es algo que a la historia oficial y a muchos historiadores se les ha escapado, y es algo que yo planteo en mi tesis doctoral, que todo el mundo sabía cuál era la jugada de Santana. Claro. Y que antes de la batalla de Padierna, los radicales están tratando de impedirle a Santana que cuaje esta jugada. Okay. Y por eso el ministro británico le dice a su gobierno, de alguna forma Santana tiene que liquidar a Valencia, tiene que eliminarlo, tiene que deshacerse de él. Preparándose también por sus propios intereses, ¿verdad? Porque los británicos tenían también otros intereses aquí en México. Sí, pero no eran tan claros en ese momento, ¿no? Realmente estuvieron muy de observadores los británicos en ese momento. Okay. Sí. Entonces tenemos esta situación, sucede la batalla de Padierna, pierde el ejército mexicano la batalla de Padierna, pasa el resto del ejército, incluso el mismo Santana, pasa cerca de aquí, porque ni siquiera se acerca al museo, al exconvento en ese momento. Al convento, sí. Ajá. Y los integrantes del ejército, o los que estaban por defender el punto, que sería el paso natural, por eso estaban aquí, pues empiezan a ver con esta cierta desesperación, bueno, ¿y el ejército por qué no se queda con nosotros? Porque hay que recordar que quienes están aquí son más bien integrantes de la Guardia Nacional. No es un ejército regular, ¿verdad? ¿Cómo se forma la Guardia Nacional? No, bueno, lo que pasa es que según el reglamento de la Guardia Nacional, bueno, se forma desde que
el gobierno de Paredes es derrocado y se reinstaura la Guardia Nacional. Según el reglamento de la Guardia Nacional, en caso de guerra, todos los ciudadanos entre 15 y 55 años, me parece recordar, estaban obligados a integrarse en la Guardia Nacional. Todos los ciudadanos en ese rango de edad. Y según el reglamento recibirían entrenamiento militar de parte de los oficiales del ejército profesional. Y una vez ya organizados se integraban al ejército en la misma condición que los soldados profesionales. Okay. ¿Recibieron una paga incluso por eso? Sí, en las mismas condiciones que los soldados de línea, los guardias nacionales se integraban al ejército, ¿no? Okay. Entonces, de hecho, meses antes de que los estadounidenses llegaran, las guardias nacionales recibieron adiestramiento militar, porque era cumplir con ese reglamento. La cuestión es que no se cumplió con eso de que todos los ciudadanos en ese rango de edad se integraran, sino que solo fueron algunos. Digamos que los más patriotas, los más entusiastas, ¿no? Sí, de hecho, precisamente también ahí se ve esta división política, ¿no? Muchos de ellos ven la forma de que es como validar un poco el gobierno, estar formando parte de la Guardia Nacional, y algunos se niegan a formar parte de la misma, ¿no? ¿Es también algo así? Muchos se niegan a integrarse a la Guardia Nacional, no por falta de patriotismo, sino porque ven claramente la traición de Santana. Exactamente. O sea, para muchos dicen, no, pues qué objeto tienes, y la está vendiendo el país, ¿para qué? Y solo unos pocos, incluso aquí en el museo tenemos un documento donde consta que las guardias nacionales, los batallones que combaten aquí no iban a ser batallones, iban a ser regimientos. Ajá. Se iban a establecer entonces ya. O sea que iban a ser unidades más grandes que un batallón. O sea, un regimiento se compone de varios batallones. Y al final, por la falta de participación de la gente, terminan siendo batallones y no regimientos. Sí, porque además no todos vienen de las otras batallas, ¿no? Hay algunos que inclusive nada más estuvieron aquí, o todos ya venían de otro tipo de otras. No, las guardias nacionales son pobladores de la Ciudad de México, porque la Guardia Nacional, su esencia es que son fuerzas locales. Claro. No es como el ejército de línea, que en el ejército de línea puede entrar de todo el país. También fue una manera de regular, ¿no? Esta serie digamos como, ¿cómo se mencionan? Fuerzas irregulares como para defender poblados que los tenían de una manera irregular, ¿no? También fue una manera como de tenerlos un poco más controlados. En las poblaciones rurales, digamos, esta zona que estaba más alejada de la ciudad, pues tenía como que su propia autodefensa, digo. El término lo tenemos ahora muy visto de una manera, pero ¿era más o menos así? No, esta zona tenía muy poca gente como para que formaran un cuerpo de ejército. Ajá. ¿No? Pero de todas maneras, probablemente algunos de los pobladores de la zona pues sí se unieron al momento de la batalla, ¿no? ¿Les ayudaron en algún momento para las fortificaciones? Pues no hay muchos datos de eso, O sea, sabemos que eran las guardias nacionales de la Ciudad de México. No de esta zona. Que fueron destacamentados aquí. Sí, eran de guardias de la Ciudad de México. Tal vez habría uno que otro originario de esta zona, pero no hay forma de saberlo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya entre estos batallones, al Batallón Independencia, al Bravos, a Tlapa. ¿Qué otro batallón está aquí? Tlapa era del ejército. Tlapa era propiamente del ejército. Sí. Todos quedan entonces aquí al mando del general Pedro María Anaya. Están al mando en realidad el general Manuel Rincón. Nada más que por alguna razón, yo creo que porque Anaya era más popular que Rincón, siempre se ha hablado más de, incluso el monumento es de Anaya, los recuadros son de Anaya, la calle se llama General Anaya, y siempre se ha ninguneado al general Rincón, que era el verdadero jefe de la posición. Sí, yo creo que porque Anaya tenía una personalidad muy atrayente, era conocido como una persona de gran carácter, tenía mucho prestigio en la época, y sí, de alguna forma, por alguna razón Guillermo Prieto lo describe con una personalidad pues no muy atrayente, que era feo, que tenía una piel amarillenta, que era hosco, pero por alguna razón, si uno ve la prensa en la época, tenía mucho prestigio, era muy popular, ¿no? Sí, tenía esa personalidad que le atraía. Sí.
Caía bien. Yo creo que sobre todo lo que le llamaba a la gente, la atención a la gente era el carácter. Claro. Un hombre de carácter muy fuerte, ¿no? Uh-huh. En cambio, Rincón incluso cargaba con el desprestigio de que en campañas pasadas se había visto mal como general, había cometido errores. De hecho, Rincón es el jefe mexicano que defiende a Veracruz en la Guerra de los Pasteles. Okay. Y comete una serie de errores y exhibe una falta de carácter bastante bochornoso, uh-huh, que lo hace bastante impopular. Okay. También por eso entonces y yo creo que por eso cuando se da lo de Churubusco, que ellos dos son los principales responsables de la defensa del convento, uh-huh, y Anaya, a pesar de que Rincón es el jefe, es el general y jefe, sí, y Anaya es su segundo, quien pasa a la historia como el gran héroe es Anaya, y Rincón es olvidado, ¿no? Sí, al final de cuentas la frase famosa que se le atribuye a... Y luego esa frase que no hay ninguna prueba de que haya dicho eso, uh-huh, a lo mejor fue el invento de algún escritor, no sé, o del pueblo mismo, la voz, ya ve cómo se hacen los chismes. Claro. Que Anaya les dijo esto, ¿no? Alguien inventó que Anaya dijo así, se quedó así, ¿no? Y Anaya es el gran héroe, ¿no? Y Rincón ha quedado totalmente marginado, ¿no? A final de cuentas la posición de Anaya es muy heroica, incluso al final de la batalla, ¿no? Cegado la actuación, sí, herido. Incluso el propio Rincón es, en su parte, en el parte que es conocido, en su parte del combate, pues exalta la actuación de Anaya. Claro. ¿No? Eso tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Bueno, entonces, los personajes también ahorita de la Guardia Nacional, que también hay algunas calles que están aquí alrededor les comentó concretamente Rafael Oliva. ¿Hay alguna otra referencia aparte de ellos? O los nombres que están, por ejemplo, en el monumento frente al convento. Sí. Hay varios nombres ahí. Sí. ¿Qué hay de ellos aparte de eso? Muy poco, unas cuantas menciones en algunos libros. Bueno, los más conocidos son Luis Martínez de Castro y Peñuñuri. Uh-huh. Incluso Guillermo Prieto los menciona en sus memorias, da retratos de ellos. Peñuñuri era sastre, era conocido de Guillermo Prieto y él da una descripción de su personalidad en sus memorias. Pero Luis Martínez de Castro es el que más le duele a la sociedad mexicana porque era un joven muy brillante. Claro. Era un joven políglota, que ya empezaba a despuntar como una de las principales figuras intelectuales del pequeño círculo intelectual de la ciudad. Uh-huh. Y era admirado incluso por gente mayor, él era muy joven, ¿no? Sí. Pero su talento ya era muy evidente, ¿no? Okay. Y es la gran pérdida en la guerra para el círculo intelectual de la capital, ¿no? Entonces es muy difícil rastrear entonces a los integrantes muy de la difícil, casi no hay fuentes, uh-huh, no, sí, la verdad, okay, la falta de fuentes es en general la historiografía mexicana sufre mucho por falta de fuentes cuando uno quiere llegar a los detalles, claro, ¿no? De ciertos personajes, incluso de los grandes, no hay mucha información. Uh-huh. No es como en Europa que la gente guardaba cartas y claro, aquí en México hay muy poco, uh-huh, muy poco. Y hablando también acerca de otros participantes, unos muy relevantes que la historia ha retomado de unos años hacia acá, que son el famoso batallón de San Patricio, y su capitán, el capitán John Riley. ¿Cómo fue la participación de John Riley aquí? ¿Bajo órdenes de quién estaba? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron en ese momento de la batalla? Bueno, John Riley, como sabemos, pues emigra a los Estados Unidos, más bien emigra primero a Canadá como soldado británico, después pasa a los Estados Unidos, se enrola en el ejército, incluso participa en la guerra de Texas como soldado estadounidense, uh-huh, donde es hecho prisionero y la primera vez que viene aquí a la capital viene como prisionero. Lo encierran en la cárcel de Belén, después lo dejan en libertad, regresa a los Estados Unidos, se vuelve a enrolar en el ejército estadounidense y viene de nuevo como soldado estadounidense. Y en la frontera, ya en vísperas de la guerra entre México y Estados Unidos, deserta, cruza el Bravo, se une a los mexicanos, ¿no? Y ahí empieza a organizar una fuerza con compañeros desertores del ejército estadounidense, que
en su mayoría irlandeses, ¿no? Ujú. Y participa en varias batallas, en la defensa de Monterrey, en la batalla de la Angostura, tal vez también estuvo en Cerro Gordo. Y después de Cerro Gordo, que los estadounidenses avanzan hasta Puebla, y aquí se empieza a organizar la defensa en la Ciudad de México, se organiza lo que llamaron Legión Extranjera, Ujú. que estaba formada por desertores irlandeses del ejército estadounidense y también de toda clase de extranjeros que habitaban en la Ciudad de México y los alrededores de la Ciudad de México. Ujú. Y es ahí cuando se forma un batallón que es integrado al ejército mexicano, ya con el nombre de Batallón de San Patricio. Ujú. ¿Sí? Y este batallón tiene dos compañías, una compañía formada principalmente por irlandeses y la otra formada mayoritariamente por extranjeros, que había alemanes, polacos, ingleses, franceses, de todas las nacionalidades, ¿no? Okay. Que no necesariamente eran habitantes de la Ciudad de México, sino eran parte también del ejército, eran desertores del ejército norteamericano. No, eran habitantes de la Ciudad de México, Habitantes de la que se Ciudad de integraron a la defensa Okay. ¿cómo se diría? Por apoyar al país que les había dado. Claro, sienten hasta esta afinidad, ¿no? También tiene esta Sí. parte romántica, John Riley, Por ¿no? solidaridad, digamos, Solidaridad y con el afinidad. país que los había recibido y les había dado Cobijo. oportunidad de desarrollo. Pues, Y son muy similares, ¿no? De hecho, hasta la fecha los irlandeses sienten mucha similitud con nosotros los mexicanos, por religión, por forma de pensar. Por religión y por varios siglos desde que Inglaterra se apodera de Irlanda, los irlandeses se apoyaron mucho en España. Claro. Entonces, incluso hay varios apellidos españoles que en realidad son irlandeses, como Obregón, Obregón, claro. que viene de O'Brien. Ajá. O'Donoghue, que viene el último virrey. Y hay mucha relación entre la iglesia española y la iglesia irlandesa. Claro. Muchos irlandeses, religiosos irlandeses se forman en España y hay mucha relación entre lo irlandés y lo hispánico, ¿no? Desde el fin de la Edad Media, ¿no? Muy bien. Ok, pues bueno, la batalla se desarrolla, son varias horas las que están aquí defendiendo el punto. Dura aproximadamente unas 4 horas la batalla. Sí, poco más de 3 horas. ¿Sí? Poco más de 3 Como horas. desde las 12 hasta las 3 y pico. Sí. Ok, se pierde la batalla, toman prisioneros a los irlandeses, y los irlandeses tienen, más bien los integrantes del batallón de San Patricio, los restantes, que son muchos prisioneros, tienen una suerte terrible también, ¿no? Se los llevan a San Jacinto en San Ángel, y ahí los tienen un tiempo prisioneros y después los ejecutan. ¿Qué pasa con John Riley después de todo esto? Porque él va dentro de esos que están hechos prisioneros. Sí, bueno, a John Riley, condenaron a muerte a los que desertaron después de la declaración de guerra. Y algunos que habían desertado antes de la declaración de guerra, entre los que estaba Riley, les perdonaron la vida y los sentenciaron a azotes, a la pena de azotes. También algunos, por ser menores de edad, también los perdonan y solo les dan azotes. Y a John Riley este es el castigo que le toca. Se lo dan en la plaza de San Jacinto minutos antes de ejecutar a sus compañeros, ¿no? 50 azotes. Y lo marcan en la cara, ¿no? Y lo marcan con hierro candente. De hecho, lo marcan en los dos lados. Sí, de hecho, sí, como lo consideraban el principal culpable de la deserción de los irlandeses y que había organizado el batallón y incluso llegó a ser mayor del ejército mexicano y todo eso, a la hora de los azotes, el general Pilo, me parece que fue, o Twix, no me acuerdo cuál de los dos, personalmente estuvo contando, perdí la cuenta de otra nuevo, vez, ¿no? Y creo que le dan 59 azotes. No, bueno. Y luego lo marcan en la cara, le pusiste la de al revés, ahora pónsela bien del otro lado y lo vuelven a marcar, ¿no? Entonces sí fue un ensañamiento bastante evidente, ¿no? Sí. Además de este dolor que le puede provocar ver a sus compañeros de armas. Sí, no, yo creo que es algo
traumático, ¿no? Sí, las narraciones ahí en la plaza de San Jacinto dice que la gente se siente tan mal de ver a tantos colgados ahí que destruyen todos los árboles que había ahí en la plaza, ¿no? No, eso es porque en la batalla de Padierna, después de la derrota de Padierna, varios vecinos de San Ángel se organizan y tratan de detener a los estadounidenses que vienen de Padierna hacia San Ángel, los tratan de emboscar, pero obviamente son aplastados, sí, son claro, barridos y algunos los toman prisioneros y los azotan también ahí mismo en la plaza de San Jacinto. Ajá. Entonces, después de la guerra, los vecinos de San Ángel tienen ese recuerdo de que sus vecinos, sus amigos los azotaron en esos árboles y piden al alcalde de San Ángel que tale esos árboles, que no los quieren ver ahí. Y no les hacen mucho caso y ellos por iniciativa propia van y cortan los árboles y hacen una hoguera, ¿no? con eso, ¿no? Sí, claro. Sí, pero no fue tanto por los San Patricio, fue por los vecinos de San Ángel que habían sido azotados también. Ay, muy interesante. Pues bueno, ¿qué fue después de toda esta batalla con el general Pedro Marendaño? ¿Qué fue con el general Rincón? ¿Qué pasó con ellos después de la batalla? Bueno, Anaya va a morir años después, en los 50, ya retirado, como general retirado, había sido empleado de correos y muere realmente, pues no sé si en la pobreza, pero modestamente, ya en una situación más bien como obscura, ¿no? Alejado completamente de la política, etcétera, y la cosa militar. Y Rincón también muere después en 1849, también ya retirado, yo creo que bastante deprimido porque pues México no levantaba, ¿no? El país, ¿no? Toda esa generación muere bastante deprimida, desilusionada. Sí. En fin, ¿no? Estamos entonces, bueno, el país en ese momento es la mitad del siglo XIX prácticamente, apenas estaba agarrando su paso para ser un México independiente y le viene una intervención, pues era muy, muy difícil que pudiera tomar un camino más sí, la derrota formado. Es traumante porque pone en evidencia que el país no funcionaba, ¿no? Claro. Incluso la traición, ¿no? En fin, ¿no? Pues bueno, esos fueron los antecedentes de todo esto y el desarrollo de esta batalla, los personajes, los principales que estuvieron ahí. El desenlace, pues bueno, fue terrible también para los mismos ciudadanos de la capital, tener que ver cómo ondeaba la bandera norteamericana en Palacio Nacional, aunque opusieron resistencia, ¿verdad? Hubo resistencia de parte de los ciudadanos antes de que entraran los norteamericanos. Pero bueno, eso ya es parte de otro momento histórico en el que nos estamos enfocando, era la batalla de Churubusco. Y pues bueno, ahí están los antecedentes, las situaciones, cómo se fueron dando, los personajes que participaron en ella. Y pues le agradecemos mucho al doctor la participación. Y bueno, les invitamos entonces para que el próximo 20 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, nos acompañen aquí alrededor del Museo de las Intervenciones en la cabalgata que se va a realizar para conmemorar también la batalla de Churubusco. Va a haber participación de varios contingentes y un acto cívico para rendirle honores a los participantes en la batalla. Les agradecemos mucho que hayan visto este video. Les repito, mi nombre soy Alejandro Torres, miembro de la Sociedad Recreacionista de México, y estamos en una colaboración para el Museo Nacional de las Intervenciones. Muchas gracias. Gobierno de México.